Buen día, Agustín. Buen martes, Luciana y Guadalupe. Luciano, Muchas Luciano, gracias. Luciano, Luciano, Luciano. Ah, discúlpame, Luciano. No pasa nada. Pronuncié mal, discúlpame. Sí, sí. Buen día, Oscar. ¿Qué, Buen qué, día. qué podés decirme? Digo porque has sido, sos un, digamos, un indagador de la historia de la radio. ¿Qué desafíos se plantean? Ya no te pido una mirada hacia atrás, una mirada hacia adelante, de la radio como tal. Mira, entre los desafíos hay encrucijadas y certezas, como cada vez que uno quiere pensar en el futuro, encuentra ese escenario. Hay encrucijadas porque, entre otras cuestiones, no se sabe lo que hoy se conoce como radio, una estación sonora que emite en una onda de amplitud modulada o de frecuencia modulada o por streaming o por otra clase de dispositivo, tendrá en el futuro inmediato, y ya no hablo de un futuro inmediato, en el futuro más lejano, digamos, finales de la década que estamos transitando. No se sabe porque hay reacomodamientos en las empresas de los medios donde las unidades de negocios hacen que se evalúe cuál es el más redituable dentro de ese conglomerado. Ese es uno de los aspectos denominados encrucijadas. En ese sentido, la radio no creo que desaparezca del ecosistema de medios, pero se va a convertir en lo que ya se está convirtiendo lentamente, en un medio híbrido, en un medio donde aparece la imagen, en un medio donde aparece a partir del streaming una especie de vínculo entre la televisión y sus códigos de puesta escenográfica y la radio y sus códigos de puesta al aire sonora. Y los desafíos, esas serían una de las encrucijadas, y los desafíos parten por constituir profesionales que sigan reivindicando el valor de la palabra articulada, del sonido y de la potente capacidad comunicacional que tiene el sonido para transmitir información, para transmitir entretenimiento, para compartir educación. Oscar, recién, estamos hablando lógicamente, como te decía Agustín, hacia adelante. ¿Te vislumbrás algún otro cambio más, alguna incorporación más? Lo novedoso fue la incorporación, la sumatoria de la imagen. ¿De acá en adelante se puede pensar en algo más todavía dentro de la radio? Sí, la radio digital, que todavía no está desarrollada como muchos pensaban que a esta altura del siglo iba a estar, es otro de los denominados, hace un ratito decía, temas inciertos, las encrucijadas, que es motivará la radio digital, la posibilidad de acceder desde un dispositivo que tampoco queda claro cuál va a ser, si un teléfono, y ahí dejo puntos suspensivos, nos permitirá tener una noción de lo que pasa en Neuquén, en Buenos Aires, en Madrid o en Seúl, en el mismo momento en que uno quiere entrar en contacto con esos espacios geográficos, históricos, culturales. Entonces, pensar en términos de futuro es fascinante, se cruza lo posible con lo ficcional, como siempre ocurre con la ficción científica, y la radio de esto participa, generando interrogantes, pero vuelvo a decir, enormes desafíos que quienes nos apasionamos por el medio y los profesionales tenemos en cuenta. Oscar, ¿por qué se sigue eligiendo la radio hoy en día? Precisamente porque está la palabra. Y creo que es la forma más antigua de comunicación, grupal, interpersonal, interior, que sigue vigente en esta conversación que estamos teniendo, en la presentación de la información acerca de la situación
de los docentes en la provincia de Neuquén, o cuando uno escucha a través de un podcast un relato de Julio Cortázar leído por un narrador que le va poniendo textura y contextura a ese relato del formidable escritor que acabo de mencionar. La palabra es potente, la palabra no va a perder presencia no solamente en la comunicación como término teórico, sino en la práctica cotidiana de las personas. Uh-huh. Pues, te escuchaba recién y pensaba en el avance de la tecnología, de la inteligencia artificial, que hablamos mucho, por ejemplo, acá en nuestro programa, y se me venía a la cabeza una imagen que te quiero preguntar a vos, que tiene que ver con, me imagino un estudio vacío, sin la presencia del factor humano, y estamos hablando de esto en un futuro. ¿Lo ves así o estoy siendo demasiado trágico? No, yo enumeré encrucijadas y desafíos. Dentro de las encrucijadas es qué ocurrirá, qué pasará cuando, por criterios comerciales, las empresas, esas que van a ir aglutinando, que ya lo están haciendo, distintos medios, decidan, en lugar de personas de carne y hueso, profesionales formados en el periodismo, en la comunicación, en la operación técnica, sean reemplazados por esto que aparece como acechanza, que es la inteligencia artificial. Y bueno, no es algo que esté fuera de contexto. Hay experiencias hoy, no solamente en el campo de lo radiofónico. Por ejemplo, en Córdoba existe la primera radio de nuestro país con inteligencia artificial, que no transmite de esa manera las 24 horas, pero que ya ha resuelto en determinados horarios de su programación implementar esta metodología, este ingreso de una nueva tecnología. Así como hay diarios, medios impresos y digitales que han reemplazado periodistas profesionales en el deporte, por ejemplo, para cubrir la grilla de determinar la fecha de un campeonato local. ¿A través de qué? Del ChatGPT. Este es uno de los motivos que generan incertidumbre, y vuelvo a la palabra que disculpen la reiteración, forma parte de esas encrucijadas. A mí hay un aspecto que me intriga, Oscar, y es que digamos, la radio, ya no por antena, sino por la red, por la web, pone en tensión, en crisis, dos aspectos, el de la temporalidad y el de la espacialidad, que forman una parte medular, digamos, del mensaje de los medios y de la radio en particular. ¿Cómo ves esa tensión? O capaz que no. Digo, porque recién decías, vos podés saber lo que pasa aquí en Neuquén, en Buenos Aires o en Seúl, ¿no? Respecto de algún tema determinado. Entonces, ¿cómo eso va a incidir en el mensaje, en la comunicación, en la articulación de las palabras, en lo que se quiere significar, teniendo en cuenta que esas distancias temporales o espaciales empiezan a ser más elásticas? Y por cierto, Agustín, son más elásticas, y uno lo podría encuadrar en eso que rápidamente podríamos denominar el mundo globalizado. Un mundo donde a un clic de distancia, se decía hasta no hace mucho tiempo, y sigue vigente en la actualidad, uno puede acceder a lo que pasa en los confines del planeta sin moverse. Ahora, también esto genera desafíos, como en el campo de la información y al momento de diseñar el sumario de un programa para la mañana de mañana, uno frente a ese desbordante mundo de informaciones, de datos, va seleccionando en función, por lo menos esta es mi mirada y mi opinión, en función de lo que uno cree que para ese público destinatario principal, en este caso el de la M550, imagina como necesario y útil. No nos dejemos llevar porque como tenemos acceso a todo lo que nos rodea en tiempo real, sincrónico,
e inmediato todo vale de la misma manera. Me parece que por ahí aparece la reflexión y los desafíos de los periodistas, de las periodistas y comunicadoras y comunicadores.